Dos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este evento organizado por BTG Pactual, en el cual nuestros panelistas invitados nos presentarán un balance del primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro. Con este propósito hemos invitado a dos renombrados expertos. En primer lugar, a Juanita León, es la fundadora, la directora de La Silla Vacía, el líder en los medios, en el análisis de los personajes, de los instrumentos y de los hilos del poder. Juanita está en París. Buenas noches, Juanita. Hola Armando, muchísimas gracias y muy contenta de estar aquí con Mauricio y contigo. Qué bueno. En segundo término tenemos a Mauricio Reina, un reconocido investigador de Fedesarrollo, un economista que ha hecho numerosas publicaciones, ahora también es periodista y es reconocido como un agudo analista de la realidad política y económica. Buenas tardes, Mauricio. ¿Estás mudo? No te oímos, Mauricio. Ya lo vamos a Buenas corregir. tardes, A buenas eso, tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Que Ahora, antes de no no me había quedado afónico, afortunadamente. Muchas gracias por esta invitación. Muy bien, Mauricio. Y antes de comenzar, debo hacer una advertencia. BTG Pactual no tiene opiniones ni opciones políticas y organiza estos eventos de carácter técnico porque son de interés general y para beneficio de nuestros clientes y nuestros invitados. Y como tenemos tantos temas para discutir, quisiera comenzar invitando a Juanita León que nos respondiera a la siguiente pregunta. Juanita, cuando la gente piensa del balance del primer año de un presidente, piensa en qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente está pensando de ese presidente. Y nada mejor que las encuestas. Tú que eres una analista reconocida de encuestas, ¿cómo ves la evolución de las encuestas del gobierno de Gustavo Petro? Bueno, Armando, pues lo que uno ve, lo que muestran todas las encuestas, obviamente con ciertas diferencias, pero lo que es claro en todas, incluso en las que son más cercanas al gobierno, es que el presidente ha tenido una pérdida de capital político durante el primer año gigantesca. Él y Francia Márquez, la pérdida de capital de Francia también es impresionante. En este momento, Petro ha vuelto al nivel de apoyo que tuvo en la primera vuelta. O sea, está alrededor del 30-40%, dependiendo de la encuesta en la que uno crea, con unos niveles de rechazo alrededor del 60%, y eso pues refleja un poco que volvió a su base más militante, y, eh, y muestra otros datos que son interesantes. La seguridad, cada vez la percepción de seguridad empeora. Eh, en la Inbamer a mí me parece que es muy interesante que hay una línea que habla sobre cuando les pregunta a la gente cuál es el principal problema que tiene usted o que percibe usted en el país. Está la economía, está la seguridad, está la corrupción, y hay un rubro que se llama otros, y ese rubro, cuando fue elegido Petro, la primera encuesta salía bajitico y otra vez comienza a subir, y me parece que es ese descontento al que es más difícil ponerle nombre, porque no es un tema económico, no es un tema de seguridad, no es un tema de corrupción, pero ya comienza a llegar primero estaba la economía y ese está ya de segundas, y eso me parece que tampoco es una buena noticia para el presidente. Perfecto, Juanita, muchas gracias. Y ahora pasemos a otro tema importante, Mauricio. Cuando uno hace un balance, siempre hay que preguntar de la economía. Aunque las grandes cifras de la economía pueden que sea una herencia de lo del pasado, de situaciones internacionales, de todas maneras, el balance de un gobierno debe examinar las cifras económicas. ¿Cómo ves los principales rubros? Inflación, crecimiento, empleo, en fin. Pues la mayoría de las cifras económicas efectivamente son resultado de un proceso que traía la economía colombiana y que es difícil atribuir al actual gobierno, aunque todavía haya gente que diga pues, que un año ya es suficiente tiempo
como para que las cifras no se le puedan atribuir a este gobierno. Pero quiero destacar lo siguiente. La economía se viene desacelerando de manera muy drástica. El año pasado crecimos por encima del 7,5%, este año vamos a crecer alrededor del 1,5%, pero el freno se debe esencialmente a que era insostenible el crecimiento que traíamos el año pasado y que afortunadamente los mecanismos de ajuste de la misma economía se pusieron en marcha y han hecho que se vaya enfriando el crecimiento económico. Con eso lo que quiero decir es que los dos de los tres grandes motores que traíamos el año pasado, que son la gran expansión fiscal por una parte y la gran expansión monetaria por otra parte, eran insostenibles. Lo que hemos visto es un aumento de tasas de interés que se habría tenido que dar con Petro o sin Petro y un ajuste fiscal cuya magnitud y composición habría podido cambiar dependiendo de quién hubiera hecho la reforma tributaria del año pasado, pero que se tenía que hacer en todo caso. Por lo tanto, esos dos grandes frenos de la economía este año son independientes de lo que la gente piense de Gustavo Petro o no piense de Gustavo Petro. Lo mismo, el mercado laboral se ha venido recuperando, se va a deteriorar en el segundo semestre de este año con seguridad por este freno de la economía, y la inflación, que venía siendo un caso excepcional en la región, porque en el resto de países desde el segundo semestre del año pasado venía bajando, en Colombia no se había logrado ese descenso, finalmente está empezando a bajar como resultado en gran medida de los aumentos de las tasas de interés. Todo eso es un ajuste macroeconómico que se habría tenido que dar con o sin Gustavo Petro, pero hay una dimensión en la que el factor Petro sí está pesando, una doble dimensión en realidad, y es la que tiene que ver con la percepción y el ánimo de inversionistas. Eso se siente en la prima de riesgo que hay sobre Colombia, ha venido bajando en las últimas semanas, ahora podemos hablar un poco de eso, porque los inversionistas extranjeros están percibiendo que el juego de pesos y contrapesos sigue funcionando en Colombia, pero no obstante esa reducción del riesgo sigue siendo el más alto entre países similares en América Latina, entre las principales economías de América Latina. Por lo tanto, a Colombia le están cobrando algo que no es macroeconómico y que no le están cobrando al resto de países de la región. Pero lo segundo, que lo vamos a sentir con mucho énfasis más adelante, es que esa misma percepción de riesgo, zozobra, incertidumbre, está frenando los proyectos de inversión en el país. Y ese freno de proyectos de inversión en el país puede no sentirse mucho en cuánto va a crecer la economía este año, pero en adelante, en términos de productividad, dinamismo, crecimiento y eficiencia, las cosas se están metiendo en un congelador bastante grave. Gracias, Mauricio. Quiero cambiar el tema a otro asunto que es fundamental en el balance de un gobierno, y es el tema de la gobernabilidad o la capacidad de un presidente o de un gobierno de sacar adelante las reformas en el Congreso. Y eso tiene que ver con la coalición, con cómo maneja las fuerzas políticas. Juanita, ¿cuál sería tu balance desde que empezó Petro hasta ahora en términos del manejo político en el Congreso? Armando, yo lo dividiría como en diferentes etapas. Me parece que durante el primer semestre Petro logró una hazaña que yo realmente nunca lo hubiera predicho, de haber logrado una coalición incluso más grande que la que tenía Juan Manuel Santos cuando era uribista, de tener por un lado el movimiento social, por otro lado los partidos tradicionales de la U, el liberal y el conservador, y, y esto le funcionó muy bien para sacar una reforma tributaria súper ambiciosa, para aprobar el acuerdo de Escazú, que había estado frenado en el Congreso durante años en el gobierno del presidente Duque, y para aprobar el proyecto de paz total. Pero a comienzos del año, por una razón que me parece que es un poquito inexplicable, el presidente Petro decidió como gastar todo su capital político en la reforma a la salud, que no contaba con el apoyo ni de los actores del sistema de salud, ni de los políticos, ni de una parte de su gabinete. Y pues él sacó la gobernabilidad de Petro estaba montada como en tres patas, que era una tecnocracia liberal de izquierda, que era el ministro Campos, la ministra López, Alejandro Gaviria,
el movimiento social que había llegado al Congreso y a su gobierno y esta coalición de partidos tradicionales. Y alrededor de la reforma de la salud, él terminó dinamitando la coalición con los partidos tradicionales y sacando a estos ministros que representaban ese ala como más liberal dentro del gobierno. Y creo que desde ahí él realmente hizo una apuesta que no le salió y era pensar que él podía gobernar a punta de movilización y presión desde la calle, pensando que tenía como un respaldo popular mayor del que tenía. Y entonces este semestre, pues su gobernabilidad pues, fue frágil, la reforma de la salud pues ha estado andando a paso de tortuga con muchísimos problemas, la reforma laboral ni siquiera pudo avanzar y pues se hundió, la reforma pensional pasó solo el primer debate, cosas grandes que se han aprobado realmente fue el estatuto del campesino y ni siquiera pudo sacar adelante la ley de sometimiento, que era clave para su proyecto bandera de la paz total. Entonces, me parece que este semestre se vieron las grietas de la gobernabilidad de Petro, que además se vio golpeada por los escándalos de corrupción alrededor de su gobierno. Entonces, yo lo que veo es que de aquí eso va a seguir más o menos igual hasta elecciones y en elecciones pues comenzará una nueva etapa dependiendo de qué tan bien le vaya a su coalición. Bueno, sigamos con este tema que es muy interesante, Mauricio. Ya Juanita nos dio varias puntadas, pero ¿cuál sería tu resumen, tu balance de las reformas que logró sacar Petro, las que se le hundieron? ¿Cuál es es decir, este fue un presidente que se llama reformista que ha sido exitoso o más o menos o ha fracasado en este empeño? ¿Cómo lo verías tú? Yo creo que hasta el momento ha fracasado en ese empeño, porque el primer año de Gustavo Petro se puede dividir en dos tiempos. Ya Juanita señaló el punto de quiebre clave. Un primer tiempo con todo a favor, absolutamente todo a favor. Encuestas que involucran petristas y no petristas, la aplanadora en el Congreso que involucraba pacto histórico, pero esa coalición amplia, una chequera monumental por cuenta de esa inmensa reforma tributaria, más de 20 billones de pesos adicionales al año que logró pasar en el último semestre, el segundo semestre del año pasado. Y fuera de eso, buenos vientos internacionales, que es algo de lo que quizás hablemos más adelante, y es la percepción internacional sobre Gustavo Petro y la gestión internacional de Gustavo Petro. Ambos se vienen menguando claramente, pero en ese momento todo estaba a su favor. Juanita dice que él dilapidó ese capital político. Yo estoy de acuerdo con eso. Hoy uno mira y todo está volteado. Las encuestas ya están en contra. Juanita hizo un recuento de eso. En el Congreso, la aplanadora se terminó deshaciendo por dos vías. Una, la vía fáctica de haber insistido tanto con una reforma radical en la salud, con una actitud tan arrogante como la de la ministra Carolina Corcho, que uno imagina que esa arrogancia no podía mantenerse si no estuviera respaldada por una actitud equivalente del mismo Gustavo Petro. Por lo tanto, era casi que un desafío al aparataje político, pero a la vez la decisión del mismo presidente de acabar con la coalición. Y ahí es donde uno entra a pensar por qué hizo eso y si verdaderamente quería tener coalición y reforma por la vía legislativa o si su vocación definitivamente es pasar a la historia como una especie de prócer que se inmola por su pueblo, que lucha contra el establecimiento, no con el establecimiento, y que al luchar contra el establecimiento tiene dos escenarios. O triunfa, que es lo que quizás pensaba que estaba logrando con actitudes como la de Carolina Corcho, o termina siendo derrotado, con lo cual recoge argumentos para irse por otro camino contra el establecimiento. Ya hablaremos de eso en un momento, porque creo que este primer año deja algunas sugerencias al respecto. Pero ese quiebre que se dio en el final de marzo, comienzo de abril, cuando se hizo la crisis ministerial en la que salió Carolina Corcho y también en la que salió previamente Alejandro Gaviria, se abandonaron los ministros
más centristas, si queremos denominarlos así, José Antonio Campos, Cecilia López, lo que significó fue que la agenda legislativa, y por eso digo que ha fracasado en su proyecto de hacer la gran transformación legal del país, por lo menos, significó que se hundiera por completo la reforma laboral, significó que se aplazara la discusión más seria de la reforma a la salud, que era su objetivo fundamental, significó que por el momento siga viva, pero no sabemos con qué probabilidad de éxito la reforma pensional, pero fuera de eso significó que se le empezó a contar las cartas que tenía entre las manos. Cuando la gente juega cartas, yo no juego cartas, pero sí lo observo, la gente espera a que salga el juego a ver quién tiene qué y qué puede tener mi rival. Y las cartas que le van quedando a Gustavo Petro en las manos para hacer su gran transformación son cada vez menos, son cada vez menores, cada vez más limitadas, porque la vía institucional por el Congreso se muestra muy complicada, la vía de convocar al pueblo se muestra muy complicada. Sigue con esos ímpetus, sigue con esas intenciones, pero los caminos convencionales que conocemos no le han sido favorables hasta ahora. Gracias, Sí, Mauricio. yo agregaría, Armando, solamente una cosita, y es que creo que Petro ha demostrado que no tiene la suficiente capacidad para sacar las reformas, digamos, de ese nivel de ese nivel de cambio ideológico que estaba planteando, por lo menos por las vías institucionales. Perfecto. Este tema lo vamos a seguir seguramente mirando más adelante. Quisiera ahora ver algunas iniciativas de Petro y algunos problemas de Colombia que tiene que enfrentar el presidente en estos momentos. Ahora, Juanita, entre las iniciativas de Petro, de las más importantes es la llamada de la paz total. Digamos que se trata, la aspiración que él nos ha dicho es que quiere quitarle o que la gente de la guerrilla, las disidencias, las bandas, los criminales, todo el mundo entregue las armas y Colombia quede en lo que ha llamado la paz total. ¿Cómo ves esa iniciativa? ¿Cuál es el balance hasta ahora y qué crees que puede pasar en este campo en los meses siguientes? A mí me parece que esa iniciativa parte de unos supuestos que eran audaces y al mismo tiempo arriesgados, sobre todo con la capacidad de gestión que tiene este gobierno. Entonces, la paz total partía de un supuesto que lo dijo el canciller, y es que esto iba a ser como un concierto de jazz, en el que la improvisación era un elemento fundamental. Él dijo, la negociación con las FARC, que fue exitosa, fue como un concierto de música clásica que tenía una partitura muy clara. La paz total es un concierto de jazz donde la improvisación es la teoría de negociación. Y creo que eso lo hemos visto de manera muy evidente, ese nivel de improvisación que hay, desde el presidente anunciando el 31 de diciembre a las 10 de la noche un cese del fuego multilateral que no había sino en su cabeza, hasta los intentos fallidos que ha habido de arrancar negociaciones, por ejemplo, con las disidencias de las FARC, o lo que plantearon de negociar con los combos en Medellín. Es una negociación que me parece que tiene un supuesto, otro supuesto que en teoría suena muy bien, y es como si no haces la negociación con todos al tiempo, nunca vas a lograr la paz, porque siempre ese espacio que deja una guerrilla o un grupo paramilitar cuando se desmoviliza, lo va a ocupar otro grupo. Pero como no tienen un equipo con la capacidad para planear esto de una manera suficientemente seria para que esto se dé, pues lo que vemos es que se están creando una cantidad de incentivos en el territorio para los grupos armados, y se han ido casi que inflando grupos para poder negociar con ellos, pero sin una estrategia clara de negociación, que a mí me da mucho susto que al final desemboque en más violencia. Entonces, lo que pasó con lo que llaman ellos el Estado Mayor de las FARC, que era una disidencia que pues, no era el Estado Mayor de nada, ¿no? Y le dieron como una
un reconocimiento equivalente a como si fuera la guerrilla de las FARC, que ya se había desmovilizado, y no han podido, o sea, ahorita pues se va a negociar un cese del fuego con ellos, pero me parece que el gobierno no ha hecho suficientemente la tarea para saber exactamente cuántos son, dónde están sus rentas, cómo le crea los incentivos para que de verdad haya suficiente garrote para que tengan un incentivo para negociar. Creo que ellos parten del supuesto de que las guerrillas son amigos de la misma ilusión del gobierno. Y que con eso es suficiente, pero lo que hemos visto hasta ahora es que eso no es suficiente. O sea, un combo en Medellín, yo hice una historia sobre eso con base en una investigación increíble que hizo Santiago Tobón en Medellín, y por una extorsión en Medellín a los combos le piden a los de las constructoras que les den un apartamento para que les dejen terminar la obra de construcción. Entonces imagínate tú, ¿con qué compites contra eso si no tienes una verdadera estrategia? Entonces, esa política de la paz total yo la veo muy peligrosa, muy poco amarrada. El nivel de respaldo que tiene es mínimo. Si tú ves en la última Inbamer, solo el 28% de la gente respalda la iniciativa de la paz total. Y el apoyo a la salida negociada en general ha ido bajando. Entonces, yo sí siento que si ahí no hay un viraje y hay como una menor improvisación y mayor de verdad preparación, me parece que los resultados pues pueden ser no solo mínimos, sino contraproducentes. Sí, hablando de eso, precisamente está el tema de la seguridad o de la inseguridad. Ya las encuestas muestran que los colombianos piensan que uno de los mayores problemas que viene sufriendo el país y en forma ascendente es la falta de seguridad. Tenemos las cifras de, Juanita lo mencionó, de las extorsiones, los secuestros, los retenes, en fin, los desplazamientos, las masacres. Por todo el país aparecen en todo el mapa estos signos rojos de la inseguridad. Mauricio, ¿tú crees que de verdad este problema se está saliendo de madre? ¿A qué se lo podemos atribuir y qué consecuencias políticas puede tener este problema? Yo creo que se lo podemos atribuir por lo menos la aceleración de la inseguridad, obviamente no la inseguridad que tiene causas estructurales en las ciudades y regiones del país, pero sí la aceleración de los últimos meses a dos cosas. La primera de ellas, la manera como desde que empezó el gobierno, el nuevo ministro de Defensa, pero el presidente de la República también, fueron cambiando el espíritu y cambiándole el talante a las fuerzas, a la fuerza pública en términos generales. Recordemos que el gobierno se estrenó defenestrando prácticamente a la fuerza pública, sacando 50 generales y sacando 10 almirantes, números redondos, lo que significó algo que muchos consideran que es natural en un gobierno y es conseguir una cúpula leal, pero simultáneamente lo que se ha ido logrando es que la fuerza pública esté tremendamente confundida entre el énfasis en derechos humanos, algo que es muy importante, por supuesto, y esencial, pero ese énfasis en derechos humanos, las señales encontradas con la paz total, el que cuando secuestran 70 y pico policías, lo que dice el ministro del Interior de ese entonces es que se trató de un cerco humanitario, cosas tremendamente confusas han ido haciendo que la fuerza pública se inhiba motu propio, o yo no sé si también por instrucciones y órdenes explícitas, de mantener un nivel de seguridad a los estándares que debería tener en este momento el país con los indicadores que hoy tiene. Pero simultáneamente, en el otro plato de la balanza o en la otra cara de la moneda, las iniciativas de la paz total, los ceses al fuego bilaterales, esencialmente con 5 protagonistas, ELN en primera instancia, las 2 disidencias, la de Iván Mordisco y la Nueva Marquetalia muy residual. Fuera de eso, las autodefensas de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, con el que se avanzó mucho hasta que se le mostró las costuras al vestido, y esas costuras significaban que el Clan del Golfo estaba
prácticamente paralizando el Bajo Cauca antioqueño con el paro, en el paro minero. Cuando se arrancan esas iniciativas, todas con matices regionales, por supuesto, lo que va quedando claro es que los grupos se le meten a este proceso tratando de consolidar su poderío regional. Y en esa improvisación que destaca Juanita, que no hay mucha estrategia, no hay mucha claridad, no hay muchas cifras, ni siquiera hay gente que era experta en hacer esto que durante tanto tiempo Colombia fue formando, en hacer procesos de negociación con grupos subversivos, también los limpiaron casi que por completo. Lo que va quedando claro es que los grupos con los cuales habla el gobierno, ante todo, quieren consolidar su poder regional. Y ese poderío regional y su consolidación se dan al amparo de unas gabelas inverosímiles, de poder seguir secuestrando, de poder seguir extorsionando, de poder seguir boleteando, amén de poder seguir con sus negocios ilegales. Juanita mencionaba el caso de Medellín, también estudiado y documentado por Santiago Tobón. En Medellín se reducen los índices de homicidios a costa de que los combos y las bandas consolidan su poderío. Esa es la clase de paz que en algún momento queremos tener nosotros, el que regionalmente haya grupos que consolidaron su poderío para seguir delinquiendo y para seguir manteniendo a raya a la población, aunque se bajen, eso sí, los índices de asesinatos y homicidios, porque si no hay nadie que los confronte, salvo ellos mismos en luchas intestinas, pues obviamente algunos indicadores se van a bajar. Yo veo la cosa bastante preocupante, la veo saliéndose de madre y en un momento complicadísimo, y es el preámbulo de las elecciones regionales de octubre. ¿Quién va a votar libremente? ¿Quién va a votar con criterio en las zonas donde hay un nuevo actor, no un nuevo actor, un viejo actor con poderío local, pero ahora sin contraparte estatal y sin contraparte pública por cuenta de los cese a fuego bilaterales? Gracias, Mauricio. Ahora quiero cambiar un poco el tema, Juanita, con un tema que tú lo has tocado en la silla vacía. El presidente en varias oportunidades se ha mostrado incómodo con los fallos de las altas cortes, con los fallos de los jueces y también con las opiniones de los medios de comunicación. Y varios han recibido sus puyazos, entre ellos yo creo que algunos lo has recibido tú. ¿Tú crees que este es un problema grave? ¿Es un síntoma de algo que se puede ser mayor más adelante? ¿O cómo ves este problema de la actitud del presidente frente a la independencia de las cortes y de los medios? Mira, yo siento que Petro es un populista, ¿no? Él es un presidente populista. Me parece que aquí en Colombia como que usamos con cierto pudor esa palabra, pero me parece que Petro cada vez más tiene los rasgos digamos, de un ejercicio populista del poder, y en ese ejercicio él como desapareció el uribismo como enemigo, ¿no? Porque él hizo algo que fue muy chévere, me parece, al principio, que fue invitar a Uribe. Uribe le ha bajado totalmente el tono a las críticas al gobierno. Entonces, el uribismo, que era el enemigo natural de Petro, pues un poquito desapareció, nombrando a Laforí como negociador con el ELN, planteando esta compra de tierras a Fedegan. Entonces, el enemigo que Petro ha escogido como construir como enemigo son los medios, que me parece que es un enemigo relativamente fácil porque tenemos unos niveles de desfavorabilidad y de impopularidad muy grandes. ¿No? Hay todo tipo de periodistas, unos buenos, otros malos, pero pues damos muchas veces, digamos, razones para que la gente no nos quiera. Y entonces Petro ha construido en los medios un enemigo fácil, y yo creo que eso obviamente pues es muy grave. Cuando el presidente lo señala a uno directamente, pues yo lo sentí clarísimo cuando dijo que la silla vacía, por haber publicado una foto de su hija, era una canalla. El odio, el nivel de odio que uno recibe es impresionante, eh, y es miedoso, ¿no? O sea, a raíz de eso convocaron a una tomatada en contra de la silla vacía. La SIC nos abrió una investigación, nos pusieron una tutela. O sea, fue realmente como que uno dice, wow. O sea, es como un ejercicio del poder grande. Entonces, yo sí creo que eso
es muy grave y va a seguir siendo también porque el presidente, y nos lo dijo cuando fue a la entrega de los premios de periodismo Simón Bolívar, él ve su rol como el de un comunicador social. Él siente que gobernar en gran parte es cambiar los paradigmas a partir de la comunicación. Si tú ves, Petro casi nunca en sus discursos habla de inaugurar nada, él no está preocupado por inaugurar carreteras, por inaugurar hospitales. Él en todos sus discursos le gusta es como pues echarse un cuento y tratar como de cambiar el paradigma ideológico. Y entonces ahí pues claramente con los medios él se ve compitiendo. Con las cortes sí me parece que es diferente y yo no diría que Petro ha desconocido ningún fallo de la corte hasta ahora que yo sepa. O sea, pero porque esa confrontación todavía no ha comenzado, porque la corte todavía no le ha tumbado nada, pero ahora que comience a sacar sus fallos, pues seguramente la confrontación se trasladará a las cortes. Hasta ahora el fallo que sacó el Consejo de Estado sobre la CRE, me parece que lo aceptó, que creo que es como el fallo más grande que ha sacado hasta ahora. Entonces yo no diría que él ha desconocido fallos, pues porque eso sí ya sería muy grave, pero creo que esa confrontación es la siguiente etapa, ¿no? De comenzar a deslegitimar si comienzan a salir fallos contrarios, pero por ahora no lo ha hecho y con los medios pues yo creo que esto va a seguir y pues creo que, pues, que es grave, me parece que eso que eso por ahora ha hecho que los periodistas como que investiguen con más ímpetu, pero no estoy segura cuánto lo resistan. Entonces, creo que sí, pues para uno es muy aburrido, la verdad. Muy bien, Juanita. Hay otro tema parecido que creo que en un balance de lo que ha pasado en este año debemos tocarlo, son los escándalos, son los problemas de corrupción, los temas que se han venido revelando, yo diría que desde la campaña. Tenemos los petrovideos, los asuntos del hermano, del hijo del presidente, tenemos también hace poco toda esta cosa del embajador Benedetti y Laura Sarabia. Mauricio, ¿tú crees que esto es relativamente corriente, lo que le pasa a todos los gobiernos que tienen sus cosas, o en este caso esto tiene alguna significación especial por venir de un gobierno, de un presidente que precisamente se anunciaba como un líder contra la corrupción? ¿Cómo ves tú este tema? No, yo creo que sin lugar a dudas aquí estamos ante un gobierno que se va revelando como algo distinto a lo que prometió ser. Y yo creo que eso explica en alguna medida importante el que las encuestas se vayan quedando con una favorabilidad solamente de los que son petristas pura sangre, que pueden ser 30% de los encuestados, 32%, algo parecido, y que la franja intermedia, esa franja intermedia que entre primera y segunda vuelta optó por votar por Gustavo Petro con una ilusión en que, o con un rechazo a Rodolfo Hernández, sin lugar a dudas, pero también con alguna ilusión de que el nuevo gobierno pueda significar nuevas prácticas políticas y nuevas prácticas de la gestión pública, pues se ha ido desencantando. Por eso es clave que en la medida en que aparecen cosas que van mostrando el talante y la manera de gestionar las cosas del gobierno, pues se le va erosionando mucho más su favorabilidad hasta un piso, que más adelante vamos a hablar de qué significa ese piso del petrismo pura sangre, porque apenas llevamos uno de 4 años de gobierno, imagínense ustedes. Entonces, creo yo que no solamente hay que decir que el escándalo de Nicolás Petro, un escándalo que seguramente en los próximos días vamos a ver nuevamente en las primeras planas de los periódicos para quienes todavía leemos periódico impreso o en las primeras planas de los portales para quienes leemos los portales, porque la Fiscalía seguramente viene con unas imputaciones importantes, fundamentadas. No es solamente algo que de lo que se pueda desligar diciendo yo no lo crié, porque viene la opinión pública y le cobra también el desligarse hasta de la crianza de su propio hijo. Pero después el tema, tú lo mencionabas, Armando, de Laura Sarabia y Armando Benedetti.
que más allá de quién de los dos tenía la razón, quién se quedaba en el gobierno lo sacrificó a ambos, qué sé yo, pues eso va andando en Fiscalía, va andando en el Consejo Nacional Electoral, va andando en Procuraduría, y esas instancias deben empezar a dar resultados prontamente. No sé si erosione más la favorabilidad en las encuestas, porque, insisto, el piso de las encuestas está en una cuestión casi que ferviente del petrismo pura sangre, pero sí va empoderando a otros actores políticos en el juego de los pesos y contrapesos. No es fácil ni responsable tampoco anticipar en qué va a terminar el caso de Nicolás Petro, el caso de Laura Sarabia, el caso de si hubo abuso de poder con el polígrafo, quién dio la orden con las chuzadas, si la financiación de la campaña fue o no fue. Violó topes. La silla vacía ha mencionado por lo menos 3 casos de gastos de campaña que no fueron incorporados en los registros de campaña, y eso parece ser ya inapelable incluso para los miembros del Consejo Nacional Electoral, pero también el saber todo eso qué significa en cuanto a ese equilibrio tan delicado que hay entre, por una parte, Armando Benedetti y por otra parte el presidente Petro. Por ahora la partida parece tenerla controlada el presidente y el gobierno de Gustavo Petro, porque Armando Benedetti, después de unos enviones iniciales, ha estado bastante aconductado y como a la espera de ver dónde termina todo. Pero como hemos visto recientemente con otros temas de otras campañas, de otros tiempos, basta con que un político esté suficientemente acorralado para que los principios de oportunidad, el cantar fuera de tiempo, el decir las verdades, vayan a aparecer posteriormente. Quién sabe si eso va a ser tarde o no, pero todo esto juega un rol, Armando, en debilitar el capital político, o erosionar más bien el capital político del gobierno también. Sí, gracias, Mauricio. Juanita, tú me dejaste pensando en el tema de las manifestaciones y las marchas. Y en realidad sí hemos visto que el presidente, cuando ve que sus iniciativas se bloquean en el Congreso, tiene alguna dificultad, convoca marchas, hace manifestaciones, echa esos discursos en el balcón, pues siempre ha apelado a las guardias indígenas y quiere montar, pues revitalizar las juntas de acción comunal. ¿Tú crees que estos mecanismos de apoyo, de apelación directa a la gente para buscar el respaldo van a seguir siendo un instrumento importante en lo que resta del gobierno? ¿Cómo ves ese objetivo? No me cabe duda que Petro realmente es un convencido del poder popular y de realmente empoderar a la gente. Y creo que si hay algo que uno le puede rescatar a este gobierno es que para ciertos sectores excluidos de la población, por lo menos Petro les ha dado como un reconocimiento y eso los ha empoderado, aunque su situación real, pues realmente hasta ahora no haya cambiado. Pero el hecho de que esté gobernando gente como ellos, pues de por sí ya cambia ciertas cosas. Pero más allá de eso, Petro no solo quiere o creen que la gente se tiene que salir a la calle a movilizarse, sino que sí ha definido unas políticas que van a apuntar a que le llegue muchísima más plata a las organizaciones populares. O sea, él cambió en el plan de desarrollo varias disposiciones del estatuto de contratación y entonces ahora pues no toca tener un RUT, no toca una cantidad de requisitos para contratar grandes, pues sumas más o menos grandes con el Estado para que las juntas de acción comunal lo puedan hacer, y eso me parece que va a bajar muchísima plata a organizaciones populares que van a tener un incentivo para salir a marchar más adelante. Lo que quiere darle la plata a los jóvenes más pobres pues, para que no maten, que les quiere dar un millón de pesos. El empoderamiento de los campesinos en las zonas de reserva campesina. En el plan de desarrollo quedaron unos consejos del agua, en donde entonces las comunidades van a tener mucho más poder para definir el futuro de ciertos proyectos en las regiones. Ese empoderamiento popular, yo pienso que a futuro
y con miras al 2026 va a tener una incidencia electoral y política importante si logran ejecutarlo. Lo que pasa es que la duda con este gobierno es que pasar del discurso a la ejecución les cuesta mucho trabajo. No sé si de aquí a allá pues ya hayan aprendido y lo puedan hacer, pero por ahora pues el presidente lleva hablando de darle ese $1.000.000 a estos 100.000 jóvenes y no han avanzado nada, no hay nada, o sea, nadie coge la iniciativa y hace los pasos necesarios para sacarlos adelante. Entonces, pues no sé qué tanto de lo que él sueña lo va a poder hacer, pero me parece que su estrategia sí es esa. Sí, Es, y por otro lado, Juanita, todas las marchas de la oposición, ¿tú consideras que han sido importantes o qué significado político pueden tener? sí, Armando, yo creo que han sido muy importantes porque le quitan a Petro el monopolio del pueblo. Sí, o sea, me parece que le quitan la legitimidad para decir que el pueblo quiere sacar una reforma a la salud, pero que los oligarcas esclavistas no lo dejan. Porque pues el pueblo sale a la calle es a decir que no está de acuerdo con esas reformas y eso puede ser que a Petro no lo mueva porque él es una persona, digamos, muy refractaria pues como a, al contexto que le es adverso, pero sí eso mueve a los congresistas que pueden estar en un momento dudando de, bueno, ¿será que acepto estas cuotas burocráticas y me paso del lado del gobierno? Pues le pesa porque sabe que después él tiene que ir al pueblo ¿no? a tratar de sacar elegidos a sus concejales o a su alcalde y que si la opinión pública está en su contra, pues no hay mermelada que valga, él no se va a poder reelegir después. Entonces, me parece que esas marchas sobre todo le muestran a los congresistas que no es cierto que el pueblo esté del lado de esas reformas. Y me parece que eso pues ya ha tenido un efecto clarísimo en el Congreso. Perfecto. Quiero cambiar otra vez de tema. Mauricio, volvamos a las reformas. Ya ustedes nos comentaron que a Petro se le quedaron un poco colgada la reforma a la salud, a las pensiones, a la laboral, pero ha anunciado que quiere más. No solo quiere volver a impulsar las 3 reformas que se le quedaron, sino quiere agregar una reforma a la educación superior y una gran reforma a los servicios públicos. ¿Tú cómo ves la capacidad de meterle, digamos, todo este empuje a 5 reformas en un año electoral o en un semestre electoral con todos los problemas de gobernabilidad que ustedes han mencionado? Pues tremendamente difícil, porque si con las mismas reformas, obviamente había más de 25 grandes proyectos legislativos en la primera legislatura, de los cuales terminaron pasando, Juanita mencionó alguno, la jurisdicción agraria también, el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma tributaria, serán 5 o 6 cosas importantes, pero el resto o embolatadas o se cayeron definitivamente. Si eso pasaba, teniendo los hilos de el respaldo popular en las encuestas, los hilos de los partidos políticos y los directores de los partidos políticos en la coalición de gobierno, teniendo fuera de eso la chequera que conlleva la primera gran reforma o la gran reforma tributaria del año pasado, si con todo eso no se pudo hacer una buena legislatura, pues mucho más difícil meterle muchos más proyectos legislativos, los mismos más otros, en un momento en que la chequera del capital político empieza a mostrar sus límites, en que los congresistas tienen su propia agenda regional. Recordemos que los congresistas son esencialmente segunda o primera o segunda generación de microempresas políticas regionales cuya razón de ser es sobrevivir y heredar la microempresa a quien venga detrás, o primos o sobrinos o nietos o lo que sea. Y esa microempresa tiene como factor fundamental ver dónde está el presupuesto nacional, por supuesto, pero dónde está la supervivencia política hacia adelante regionalmente. Y es muy difícil que un gobierno logre convocar inmensas cantidades de políticos regionales con un capital político en erosión, con unas encuestas en descenso, con una opinión pública en contra, con gente saliendo a la calle en contra de ese gobierno. Entonces, yo creo que las reformas que ya vienen
esencialmente la de la salud y la pensional, la laboral se tendrá que volver a presentar, van a tener sus debates adicionales a ver hasta dónde llegan. Yo creo que la pensional tiene mucha mayor probabilidad de éxito como está planteada por el gobierno, no quiero decir que vaya a salir así exactamente, pero con modificaciones no tan grandes. La de la salud, la gran apuesta, la gran obsesión, seguramente si pasa, va a tener que tener modificaciones importantes frente a la que planteó originalmente el gobierno de Gustavo Petro, pero a partir de allí empieza una carrera con otras discusiones inmensas, la de la educación, las reformas adicionales que vuelven a pasar al tablero a ver si sustentan la paz total, etcétera, etcétera. Yo creo que eso nos lleva a preguntarnos si verdaderamente el objetivo último del gobierno de Gustavo Petro es reformar el país a través del Congreso o es calentar las barras en las tribunas a tal punto que él pueda jugar en una cancha distinta a la institucional por la vía de reforma constitucional, de asamblea constituyente o de cosas de las que quizás hablemos en los últimos minutos aún más difíciles de prever. Pero creo, a veces uno le parecería con ese discurso tan refractario como dice Juanita a la realidad política, a veces parecería que no le juega al tablero político como lo conocemos, sino un tablero político impredecible. Muy bien. Hablemos entonces de las cosas, de los partidos que se juegan por fuera del Congreso. Hablemos de las elecciones de octubre, Juanita. Mucha gente ha dicho que las elecciones que vienen van a ser un referendo de los colombianos sobre la gestión del presidente Petro, sobre el gobierno de Petro. ¿Tú estás de acuerdo con eso y cómo la ves? Me gustaría también escuchar a Mauricio de cómo ve las elecciones. A ver, Juanita, ¿qué piensas de esto? Yo no lo veo que las elecciones vayan a ser un referendo frente al presidente. Me parece que las elecciones locales siempre tienen unas dinámicas locales que se imponen por encima de cualquier cosa. Y entonces terminas viendo unas alianzas rarísimas entre el polo y el centro democrático que uno dice, bueno, o sea, como, ¿por qué? Pues no, pues porque localmente hay una dinámica que lo incentiva. Entonces, yo no creo que se pueda ver exactamente como un referendo para el gobierno, pero dicho eso, creo que al gobierno o a la coalición digamos, del pacto histórico no le va a ir bien. No tiene candidatos fuertes en la mayoría de las ciudades, no, seguramente no va a ganar en Bogotá, no va a ganar en Medellín, difícilmente vaya a ganar en Cali, no va a ganar en Barranquilla, seguramente no va a ganar en Cartagena. Entonces, creo que eso sí crea como otro balance de poder. Si el pacto histórico no logra ganar ninguna alcaldía grande, si no logra quedarse sino con unas poquitas gobernaciones, aunque yo supongo que en los consejos y las asambleas sí va a aumentar bastante su participación. Pero creo que una derrota, aunque no sea un plebiscito frente al presidente, porque así no son las dinámicas, por el hecho de que la reforma política se les haya hundido, ellos se quedaron sin cuadros importantes para competir por estas digamos, sillas importantes en las ciudades. Y inevitablemente los resultados se van a leer en clave de una derrota del presidente, aunque no haya sido necesariamente un plebiscito sobre él. Y creo que este nuevo balance del poder pues va a meternos en otro esquema de gobernabilidad diferente, que uno esperaría, digamos, que una persona sensata dice, bueno, pues entonces tengo que negociar, tengo que hacer unas reformas de pronto más consensuadas, pero pues yo estoy de acuerdo con Mauricio en que no necesariamente Petro tiene ese tipo de racionalidad. Perfecto. ¿Qué piensas tú, Mauricio, cómo ves las elecciones de octubre? Yo creo que hay las regiones y municipios de Colombia se pueden dividir en este momento en tres grandes grupos con dinámicas distintas de cara a las elecciones. El primer grupo es el de las grandes ciudades, las 5, las 7 grandes ciudades, 8 grandes ciudades del país, donde yo creo que, aunque no se trate de salir a votar por el gobierno o en contra del gobierno, los problemas que más le van a llegar a la gente y que más van a ser socorridos por los candidatos, tanto más gobiernistas como más de oposición,
corresponden a los problemas que se han ido exacerbando durante el primer año de gobierno de Gustavo Petro y a una evaluación de la efectividad de las políticas. Ya Juanita mencionó cómo van subiendo el rubro otros problemas, una cosa medio abstracta, medio difícil de aterrizar, pero también cómo viene subiendo de manera importante la preocupación de los colombianos frente a la seguridad. Y claramente la situación de la seguridad hoy en día es totalmente imposible de desligar de la paz total y de las estrategias del gobierno y lo que ha pasado con la fuerza pública bajo el actual gobierno. Por lo tanto, creo yo que en ciudades intermedias grandes y ciudades grandes va a haber un voto que sí se va a poder contar mucho más claramente como de apoyo o no apoyo para dónde va el país con este gobierno, para no decir apoyo o no apoyo al gobierno. Y ahí va a haber los contrapesos de los que habla Juanita. Pero hay un segundo y un tercer subconjuntos que vale la pena considerar, creo yo. El segundo está patéticamente, pero muy gráficamente resumido en la ñoñomanía en el municipio de Sahagún. El furor del ñoño Elías al regresar a Sahagún, una persona, pues no, un infractor de la ley, así de simple, el furor que despierta entre la gente importándole 5, si hubo condena, cuánto pagó de condena, si fue delito, si no fue delito, sino la ñoñomanía del hombre que me trae el Estado y las soluciones a esta región, aunque sea a través de los caminos ilegales. Eso muestra que no les importa si Petro, no Petro y qué sé yo, sino ese poder de los clanes locales y la manera como sigan reproduciéndose en ese juego de interactuar con el gobierno central y llevar soluciones con tajada y porcentaje a las regiones de mejor o peor manera en cada caso. Pero el tercer segmento es el segmento que yo les digo que a mí me preocupa y es el que va a votar bajo el terror de los grupos al margen de la ley, controlando y empoderados bajo el paraguas de la paz total y de los ceses al fuego con el gobierno. Creo que en esos municipios, que además son municipios dispersos, pero que cuando uno los ve en el mapa abarcan grandes zonas del país en términos territoriales, se va a terminar de consolidar un poderío bastante difícil de caracterizar, pero cuyo rasgo fundamental quizás sea el tener por encima el poder de un grupo al margen de la ley que está en este momento haciendo las paces, entre comillas, eternamente con el gobierno colombiano. Gracias, Mauricio. Se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera tocar algunos temas sobre el futuro, sobre los años siguientes. Y quisiera empezar por la economía, Mauricio. Más allá de lo que pasa en este año, del bajo crecimiento, de la inflación, etcétera, ¿tú cómo ves la economía a 3 años? ¿Qué factores favorables le ves? ¿Cuáles son los lastres que pueda tener? ¿Qué posibilidades, por ejemplo, estas transformaciones de que habla el gobierno de reindustrializar al país y otros temas semejantes? ¿Tú crees que eso sí va a tener algún impacto en la economía? Es difícil anticiparlo porque Juanita mencionó algo que me parece que es un rasgo muy importante de este primer año de gobierno y es su incapacidad para gobernar. Es decir, la inmensa dificultad que tiene para sacar adelante iniciativas coherentes con el discurso presidencial. Como buen gobierno caudillista, pues depende mucho de la voz del caudillo y la voz del caudillo la oyen muchos ministerios solamente a través de sus discursos, porque pues mucha reunión estratégica parece que no hay. Entonces, creo que la dificultad para ejecutar debe seguir siendo un rasgo del actual gobierno. No veo por qué no. No veo que se avecina como para decir uno, ahora es que va a empezar a funcionar la buena política pública. No buena por lo que me guste a mí o a ustedes, sino buena en cuanto al logro de sus propósitos. En la medida en que esa gestión pública y administración pública sea tan deficiente en su capacidad de dar resultados, pues la transformación económica que depende de las reformas legislativas, pero también de la capacidad de ejecutar políticas públicas, queda como en una especie de congelador. Hay quienes dicen que si este gobierno termina pareciéndose a la alcaldía de Gustavo Petro,
pues lo que va a suceder es que muchos aspectos del quehacer económico van a terminar como en la alcaldía de Gustavo Petro, metidos al congelador durante 4 años. Y después, pues ahí lo saca uno del congelador y hay algunos podridos, otros que ya no saben bien, otros que se remojan y quedan perfectos, etcétera, etcétera. 4 años de anquilosamiento no pasan en vano. Pero en algunos ámbitos la economía sí empieza a sufrir de lastres que, dependiendo de para dónde vaya el péndulo, que supongo que si no es la última pregunta que haga Armando, yo se la haré a Juanita, para dónde va el péndulo finalmente al cabo de los 4 años de los cuales estamos reseñando el primero. Dependiendo de para dónde vaya el péndulo, sí hay heridas que van quedando. La caída en la inversión privada es algo que termina teniendo efectos de largo plazo. La mayor dependencia de la gente del asistencialismo y no de la búsqueda del mérito propio como un mecanismo para hacerse a su ingreso es algo que termina generando un lastre de mediano plazo. Y aparte de eso, el tema de la seguridad. Uno a veces piensa, hay gente demasiado voluntariosa que dice, bueno, las reformas de Petro, si no las logra pasar o si las pesa medias, después se arma una gran coalición y se vuelven a revertir. Revierta uno en el territorio nacional la consolidación de poderes ilegales en amplias zonas del país para ver cuánto tiempo y cuántos esfuerzos lleva lograr eso. Entonces creo que visto por ojos de inversionista, y pongámoslo si quieren más frío y más calculador, de inversionista internacional, para no meterle corazón a eso, Colombia está en este momento en un congelador del cual cuando salga habrá que coger presa por presa a ver qué quedó bueno y qué quedó malo, pero no arrancamos en el mismo punto donde metimos el pollo al congelador. Muy bien, gracias Mauricio. Juanita, mirando hacia adelante, quisiera tocarte el tema de los órganos independientes del Estado. El presidente, tú lo dijiste bien, no ha desconocido fallos ni nada, pero él muestra cierta incomodidad con el Banco de la República, con las Cortes, con la Fiscalía, en fin, con los órganos de poder que a veces le ponen un freno. ¿Tú crees que el presidente, pues, seguramente como buen político, va a tratar a través de la nominación y de los procesos de escogencia de magistrados y directores, va a tratar de poner su gente en estos organismos? ¿Tú crees que llegará muy lejos en ese camino, que es muy importante para los políticos? Armando, yo tengo la impresión de que Petro no se va a volver un dictador. O sea, Petro no va a ser Hugo Chávez ni Nicolás Maduro, porque me parece que Petro es muy vanidoso y quiere tener un rol internacional y para él es como muy importante ese liderazgo que él quisiera tener a nivel internacional y no ser tratado como un paria. Entonces, yo no lo veo a él, desmontando la independencia del Banco de la República, ni tampoco no obedeciendo un fallo de la Corte Constitucional. Y es difícil, pues por la forma como es el diseño institucional, él no va a poder tener ni en las mayorías en la Corte Constitucional, ni en el Consejo de Estado, ni en el Banco de la República. Creo que hasta el 2025, creo que en el 2025 sí él podría tener mayorías, y obviamente puede pasar eso como le pasó a Duque, que renunciaron una cantidad y terminó poniendo a toda la gente. Pero a mí me parece que una cosa que ha demostrado el país es que hay unos pesos y contrapesos, y que en el Congreso pues hay una cantidad de gente, de políticos que por mermelada hacen muchas cosas, pero no las suficientes como para aprobar cualquier cosa a pupitrazo. Entonces, yo siento que él va a tener unos contrapesos importantes, más cuando la calle no le ha respondido. Creo que es diferente si tuviera un 80% de gobernabilidad, un 80% de popularidad, que si tiene el 30%. Entonces, yo lo que veo hacia adelante, Armando, no es tanto y me parece que convocar una asamblea constituyente en Colombia es dificilísimo, más sin tener esa popularidad. ¿Sí? No lo pudo hacer Uribe, no lo va a poder hacer Petro con esos niveles de impopularidad. Yo creo que él puede intentar vía la negociación con el ELN,
tratar de crear, no como no una convención nacional con unas representaciones corporativistas, que es lo que ha propuesto el ELN toda la vida, como tratar de apalancarse en esa negociación para sacar las reformas que no le sacan por otro lado, pero el ELN tiene un nivel de apoyo del menos del 5% en las encuestas, entonces también me parece que políticamente hacer eso es difícil. Yo siento que Petro va a utilizar mucho el miedo, o sea, como lo que pasó, digamos, con los Gilinski, de sacar ese comunicado como con una amenaza velada a los Gilinski, entonces eso cayó a Vicky en la revista, lo que la amenaza de la ministra a los de Rappi, ¿no? De que les va a abrir esta investigación laboral, o sea, yo creo que el gobierno, yo creo que va a utilizar mucho esa policía del Estado como para conductar a la gente con las EPS, pues el hecho que no les giren la plata, están tan asfixiados que las EPS ya están dispuestas a negociar la reforma a la salud. Entonces yo creo que es más el uso estratégico de esos organismos, ¿no? La superfinanciera, las superintendencias, que van a tratar como de, por esa vía, de tener como unos incentivos negativos para mover a la gente en el Congreso. Eh, pero nada muy radical se puede hacer así en todo caso, ¿no? Entonces yo lo que creo es que va a ser muy parecido a la alcaldía de Bogotá, que fue un desgaste de 4 años, pero que nada cambió fundamentalmente ni para un lado ni para el otro, salvo una cierta erosión de la administración pública. Digamos, a mí lo que me preocupa es que la gente que comienzan a meter en la administración pública sí tiene unos niveles como de resentimiento y de otras lógicas, que eso me parece que eso sí tiene un efecto más a largo plazo. Y lo segundo es lo que dice Mauricio de lo que pasa en los territorios con los grupos armados, porque creo que esa pérdida de control territorial sí puede ser muy grave. Ahora, para no verlo todo en negro, me parece que al mismo tiempo Colombia estaba en un momento, digamos, de descontento y de ebullición y de la gente queriendo un cambio hasta el punto que estuvimos casi a punto de elegir a un tipo como Rodolfo Hernández, que creo que Petro sí ha logrado como crear cierta descomprensión de la tensión en el país y poner en la agenda pública ciertos temas que son claves, ¿no? Del cambio climático, ¿no? Solamente como ganar cierta conciencia de que esto es un problema, me parece que eso también es importante. Entonces, yo creo que va a haber sobre todo mucho desgaste. Espero que nada irreversible, salvo lo que yo sí creo que lo de la paz total sí puede ser cosas que nos haga perder demasiado como país. Bueno, Mauricio, yo creo voy a seguir con el tema o con los temas que ya tocó Juanita. Es un poco ya la pregunta final, es decir, ¿cuál va a ser el legado del presidente Petro a este país? ¿Va a ser el reformador que él ha querido ser? Un hombre que redimió grupos sociales olvidados, que mejoró la distribución de ingresos, ¿o va a ser una gran frustración, pues, que se montó sobre los grandes problemas del paro nacional de hace un tiempo? ¿Cómo ves, cómo te puedes imaginar el gobierno de Petro, dado lo que va hasta ahora? Yo sé que es una pregunta muy especulativa, pero me gustaría escucharte. Es muy difícil anticipar algo, porque si bien algunos de los escenarios que mencionas, Armando, y sobre los que se especulaba arrancando este gobierno, se han ido diluyendo rápidamente, hay otros que están todavía sobre la mesa y hay un gran signo de interrogación, y es si hay un as bajo la manga de Gustavo Petro que nadie haya visto. ¿A qué me refiero con unos escenarios que se han ido diluyendo? Yo no creo que Gustavo Petro vaya a pasar a la historia como el gran reformista. Muchas veces, ¿por qué digo que no? Pues porque evidentemente su desprecio hacia el capital político con el que contaba arrancando su gobierno, hacia el Congreso como instancia para pasar las reformas, hacia la conversación, diálogo, conciliación como manera de ir atando
los propósitos de distintos grupos políticos y los respaldos de distintos grupos políticos, su desprecio hacia todo eso es inmenso, infinito. Y un reformista que quiera ir por la vía institucional transformando el país no puede tener semejante desprecio por todo ese capital que tuvo en un momento y que lo fue desdeñando sencillamente y se fue erosionando en el camino. Entonces yo no creo que él vaya a ser en los libros de historia el gran reformista por la vía institucional, que en un momento pudo poner de acuerdo los pareceres de todo el mundo gracias a su gran discurso, su inteligencia y su capacidad política. Quedan entonces un par de caminos. El de los 4 años en la nevera, el de la frustración de muchos, el de la válvula de escape de la que habla Juanita, de distensionar ciertas cosas, poner sobre ciertas tensiones sociales muy grandes de este país, poner sobre la mesa unos temas que otros recogen y sacan hacia adelante, etcétera, etcétera. Y él peleando seguramente, no sé, en alguna instancia internacional, que sus derechos políticos no fueron atropellados por un Congreso que no reconoció que el mandato popular al votar a él había votado por unas reformas que el Congreso nunca le aceptó. Lo que sea, se pueda llevar a Washington, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese sería como un escenario intermedio, el reformista fallido que busca algún tipo de refugio y algún tipo de justificación en esa pelea político-institucional tan importante para él como es el ámbito hemisférico. Sería una réplica de lo que sucedió con la alcaldía o buscar la reforma por otro camino, es decir, pasar a la historia como un reformista no institucional. Ya Juanita ha mencionado las dificultades de hacerlo por la vía de una constituyente, ha mencionado ese riesgo grandísimo de alinear intereses con los del ELN. El ELN, entre otras cosas, su agenda fundamental, no con este gobierno, con el gobierno anterior y desde hace rato, el punto más difícil de una agenda con el ELN es eso de llamar a las asambleas populares, de oír a la gente, de convocar a la gente para oírla. Uno dice, ¿qué puede llegar a ser eso? Pero eso también se va pareciendo a algo que Gustavo Petro empezó a decir en los últimos meses y destacar el gobierno a las regiones, oír a la gente, que el voto popular, casi que haciéndole el quite a la institucionalidad, a la democracia representativa y al Congreso en todo ese proceso. Ese último tablero, el de la convergencia de los intereses de grupos al margen de la ley con los intereses del gobierno, es un capítulo inédito para Colombia, es un capítulo de alcances insospechados que yo esperaría que no terminara en nada, pero sobre ese uno nunca se atreve a opinar, porque más de una vez el mismo Gustavo Petro ha dicho que le gusta mucho el esquema de paz de Medellín. El esquema de paz de Medellín son 400 y pico de combos mandando cada uno en su región y las autoridades con muchas limitaciones para hacer cumplir el Estado de Derecho en esos barrios. Sí. Gracias, Mauricio. Juanita, ¿tú ves algo distinto a lo que hemos hablado? El desgaste, la nevera, el congelamiento, el símil con la alcaldía de Bogotá. ¿No le ves un lado positivo, alguna esperanza de algún cambio en la dirección del gobierno? Y algunas bajo la manga, Juanita, algunas bajo la manga que no hayamos visto. Pues, yo escribí el perfil de Petro cuando estaba de candidato y yo lo titulé El hombre de las revoluciones inconclusas. Porque si tú ves la historia de Petro, él siempre ha querido hacer una revolución y siempre ha fracasado porque él pierde como el impulso rápidamente, porque él le cuesta, porque él es un provocador ideológico, o sea, él le cuesta de verdad aterrizar sus ideas, pues, ¿no? Como hacer la tarea de pasar de A a B a C. Y él ha hecho muchos intentos de revolución. Lo intentó en el barrio Bolívar en Zipaquirá, después lo intentó cuando estaba de guerrillero en Santander, después lo intentó en la alcaldía. Digamos, creo que lo más revolucionario que él hizo realmente lo hizo en el Congreso. Pero es como que él siempre trata de hacer una gran revolución y no lo logra y nunca
y nunca vuelve a esos sitios, nunca recoge lo que sembró a lo largo de su vida en ese sentido. Y yo tengo la impresión que eso es lo que va a pasar, va a ser como otro relato para la historia de, pues yo lo intenté todo, ¿no? Intenté hacer esto y pues los esclavistas, oligarcas no me dejaron. Y para mí la duda es si hay alguien en su movimiento que tiene la capacidad de recoger ese relato y tiene la suficiente estamina para sacarlo adelante. Yo cuando he visto a Petro desde que fue elegido presidente, me ha impresionado lo cansado y casi que se ve, ¿no? Como que uno siente que no, pues que no tiene la energía suficiente para avanzar una revolución y tampoco tiene el espíritu reformista que tú mencionas, Mauricio, ¿no? Él no tiene la capacidad de encontrar qué intereses comunes, cómo negociamos, cómo los sacamos adelante. Entonces, yo lo que creo es que van a ser 4 años de mucho choque, de mucho desgaste. No veo ese as bajo la manga que tú dices, salvo la negociación con el ELN, pero tener uno su destino en las manos de Antonio García es lo mismo que nada, porque ese sí que pues, es más incapaz de hacer algo. Entonces, yo no veo tanto el as bajo la manga porque de verdad no creo que Petro le apueste a una salida no democrática. Entonces, yo creo que él le gusta tentar los límites, pero que no estaría dispuesto a hacer algo que lo ponga pues al nivel de Ortega, de Maduro, de gente que él en el fondo pues desprecia. Sí, otra cosa me parece que sería si por alguna locura que haga alguna persona quedara a Francia Márquez de reemplazo. Ahí sí creo que sería muy diferente la historia. Muy bien, Juanita. Yo creo que con esta pregunta, con estas respuestas, vamos a cerrar este evento. Mil gracias, Juanita. Pasó la medianoche en París. Pues muy rico estar en París. Muchísimas gracias. Mauricio, muchísimas gracias por tu colaboración, pues por todas tus ideas e intervenciones. Y a todas las personas que han asistido a este evento, muchas gracias. Y en los próximos meses los convocaremos a otro evento para analizar la economía y la política de Colombia. Muy buenas tardes.